Tiempo de Dios en su canal Vida TV. Continuamos en esta semana con el Espíritu Santo. Hemos estado teniendo una serie por varias semanas sobre el Espíritu Santo. Hablamos del bautismo, quién es el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Bueno, es importante que vea la serie para que pueda conocer más a esta persona maravillosa del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar acerca de los dones y el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es un don? Un carisma, un don. Sencillamente un regalo por gracia, un regalo que no tienes que comprar, que el Señor te quiere regalar. Y nos va a regalar esos dones para provecho de su obra. No es para uso exclusivo, egoísta nuestro, sino es para uso de la obra del Señor. Vengan conmigo, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 7. Primera de Corintios 12, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. No quiero, hermanos, este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo estaba muy interesado en que los habitantes, los cristianos de Corinto, no ignoraran, porque a veces por ignorancia no conocemos cómo se mueve, qué regalos, qué maravillas el Espíritu Santo puede hacer en medio nuestro. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, si os extraviaba llevándoos, como si os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por eso es que hay que conocer, ¿verdad? Primeramente a Dios, recibiendo a Cristo en nuestros corazones, y el Espíritu Santo nos va a revelar la persona maravillosa de Cristo y de Dios Padre. Así que es una concatenación, una unidad espiritual, ¿verdad? Una unidad tremenda en esta divinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Qué cosa tan hermosa. El Espíritu Santo tiene diversas operaciones, diversidad de dones espirituales y diversidad de ministerios. Ok, el Espíritu Santo quiere nutrir a su iglesia, quiere equiparla, bendecirla, apoyarla en el trabajo de evangelización, en el trabajo del establecimiento del reino en medio nuestro. Hermosísimo. Aquí dice que es un mismo espíritu, no hay dos ni tres. Es un mismo espíritu el que da, el que reparte con liberalidad, con amor, ¿verdad? Sin hacer diferencias. Y va a depositar en cada uno algo diferente, ¿ok? Algo diferente, porque hay diversidad en el cuerpo de Cristo, como hay diversidad en la manera en que Dios se mueve sobre cada uno de nosotros y en medio de nosotros, según la gracia que Él ha depositado en ti, que puede ser diferente también a la otra con relación a los dones y a las manifestaciones gloriosas de su Espíritu. Hay diversidad de dones espirituales. Son herramientas que el Señor le da a su iglesia y que en el próximo programa estaremos hablando un poquito más y enfatizando los dones espirituales. Hoy queremos hablarle un poquito acerca de la diversidad de ministerios. Hay diversidad de dones espirituales, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones del Espíritu. Podemos encasillar al Espíritu en un molde y decirle al Señor, tú tienes que obrar así o así o así. No podemos encasillarlo. El Espíritu Santo opera en medio nuestro como Él quiere, opera en una vida como Él quiere, opera en la iglesia
en tu familia como Él quiere. Y va a traer operaciones diferentes. Quizás en un mismo servicio vamos a ver a uno llorando porque está siendo convencido de pecado por el Espíritu, y a otro lo vamos a ver gozándose porque está siendo llenado de las aguas vivas, salutíferas del Espíritu de Dios. A otro quizás lo vemos cayendo hacia atrás y no entendemos esas manifestaciones u operaciones del Espíritu en medio de su pueblo, porque Dios hace como Él quiera. Jesucristo mismo operó con diversidad a medida que Él caminaba por Galilea, por Judea, por Samaria, ¿verdad? Por todos los lugares que el Señor caminó. Él operaba de una manera diferente. A una persona le dio la palabra y sanó, a un paralítico lo puso en pie, a otro cogió de la tierra, lodo, escupió en él, hizo como una mezcla de saliva y tierra, lodo, y se lo puso en los ojos a alguien. A veces sopló, o sea, cosas interesantísimas, porque no hay un molde con Dios. Como no hay un molde, una réplica, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Nosotros somos único, diferentes. Hay diversidad en el cuerpo de Cristo, como al mismo tiempo se debe mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Qué interesante, diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Bueno, vengan conmigo, por favor, con su palabra a Efesios capítulo 4, del versículo 7 al versículo 16. Del versículo 7 al versículo 16. Dice así la palabra: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Qué hermoso. Él dio dones a los hombres, así como el Espíritu Santo da dones, ¿verdad? Y como Dios mismo, la divinidad da dones a los hombres, regalos. Desde que nacemos hasta que morimos, son regalos de Dios. Aún en la manera en que vivimos, respiramos, nos movemos, son regalos de Dios. Siempre el Señor está repartiendo regalos, pero hay regalos especiales, sobre todo para su iglesia, porque el mundo no puede entender las cosas del Espíritu, porque para ellos son locura. Estos son dones diferentes. Hay una diferencia entre talentos y dones. Talento lo puede tener cualquiera, aún dentro del mundo secular, dentro del mundo que no conoce a Dios, pueden existir y existen talentos, porque hay diversidad en la creación de Dios. Pero hay una diferencia entre un talento y un don. Un don espiritual es algo que viene del Espíritu, que es promovido por el Espíritu. Y el Espíritu trabaja a través de ese don, ¿verdad? Para llevar consuelo, edificación, exhortación, animar, aún reprender, aún, ¿verdad? Venir con sanidad, con milagros, levantar el ánimo, la esperanza, la fe en su pueblo. Muy interesante. Dice, ¿y eso de qué subió? Está hablando de Cristo, que es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y miren ahora, porque nuestro punto no es conversar sobre todo qué hizo Cristo en ese día que bajó a las profundidades de la tierra. Eso sería otro tema para otro día. Pero vamos a concentrarnos en los versículos del 11 en adelante. Así que él repartió dones. Y dice aquí, y él mismo, Cristo mismo, constituyó, ¿verdad? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿verdad? Por estratagema de hombres, que en los últimos tiempos lo estamos viendo, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
¿Para qué son dados estos ministerios? Ministerios de oficio. Ministerios para edificar, para levantar, para llevar a la iglesia a la unidad y a la madurez espiritual, para equipar a la iglesia. Para eso son estos ministerios, los dones ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, ¿verdad? Pastores y maestros, esenciales para la labor de la iglesia. En muchas ocasiones he oído: no, pero a lo mejor eso era para la época solo de los apóstoles. No, hermanos, si no estuviera en la palabra. Dice que Cristo mismo lo constituyó. Y sabemos que hay dones pastorales y sabemos que hay dones evangelísticos en muchos hermanos y hermanas, y sabemos que hay dones proféticos, y dones de enseñanza y dones apostólicos en muchos hermanos, porque la palabra del Señor lo dice y Pedro lo habló: en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu, ¿verdad? Y dice: jóvenes, niños, hombres, mujeres, siervos y siervas serán investidos de poder de lo alto para transmitir este evangelio de poder de una manera sobrenatural. El reino de los cielos es sobrenatural y el Señor quiere levantar a estos 5 ministerios. Número 5, interesante, número de gracia. La numerología bíblica es muy interesante. Número de gracia, número de los 5 componentes de la unción en el antiguo pacto, 5 componentes para untar, para embadurnar al cuerpo del Señor. Y también en el Nuevo Testamento nos habla aquí del ministerio quíntuple, que sirve para eso, para la preparación, el perfeccionamiento, la unidad, para que todos crezcamos, ¿verdad? A la estatura, en madurez, a la estatura del varón perfecto que es Cristo, para que ya no seamos. ¿Por qué son dados estos ministerios a la iglesia? Para que no seamos niños fluctuantes que van de aquí para allá, ¿verdad? Ambivalentes, que no hay un cimiento estable, que no hay una doctrina sólida, que no hay un conocimiento profundo. Pero cuando están los ministerios en operación, qué interesante, cuando están estos 5 ministerios en operación, sea en una iglesia local, sea en el cuerpo de una región, ¿verdad? De la iglesia a nivel local o a nivel regional o a nivel incluso mundial, ¿verdad? Qué importantes son estos dones ministeriales dentro de la iglesia, para que no seamos niños fluctuantes, ¿verdad? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, personas que vienen con estratagemas, con astucia, para desviar a las personas de la verdad, ¿verdad? Del cimiento, del fundamento que es Cristo, de la roca eterna que es el Señor. No se deje engañar por algunos engañadores que andan por ahí. Por eso es importante los ministerios en la iglesia, o guiados por el Espíritu Santo. Los ministerios en la iglesia que son dados por el Espíritu, pertenece al Espíritu todos estos dones, pero el Señor trabaja, como yo les dije en otro programa anterior, o está en nosotros. Trabaja por nosotros el Espíritu Santo, a favor mío, no en contra mía. El Espíritu Santo está conmigo como un colaborador. Yo soy colaboradora de Dios, ¿verdad? También Él junto conmigo y yo junto con Él en esa intimidad para servirle aquí en esta tierra, para poner y plantar el reino de los cielos aquí, ¿verdad? En esta tierra a través de su poder y de su gracia. Y está sobre nosotros y actúa a través de nosotros el Espíritu Santo. Él quiere usarte a ti. Él quiere levantarte. Él quiere que tú seas una antorcha en medio de la oscuridad. Mire qué tremendo. Dice: no se dejen llevar. Estos ministerios están puestos para que ya no seamos niños fluctuantes en el ABC del evangelio, sin conocer absolutamente nada, o arrastrado por estratagemas de hombre que para engañar, dice la escritura, emplean con astucia, muy astutos, las artimañas del error. ¿Cómo la gente se deja engañar tan fácilmente por cualquier cosa que ve en las redes sociales? ¿Cómo se deja engañar tan fácilmente por doctrinas cerradas, por personas que quitan, ponen, añaden, ¿verdad? Tergiversan la palabra del Señor. ¿Cómo se dejan engañar por ciertas corrientes que se levantan a veces, que son corrientes como las olas del mar que se los llevan, porque no hay firmeza alguna, sino que siguiendo la verdad crezcamos en amor? Así que estos ministerios son dados
a la iglesia, para que la iglesia sea edificada, madure, para que tu vida pueda crecer en madurez. Por eso necesitamos los maestros, por eso necesitamos los profetas, la voz de Dios diciendo, así dice el Señor. Por eso necesitamos los evangelistas que vayan y prediquen el evangelio a todos los rincones de la tierra. Número 5, mi mano, mire qué interesante. El apóstol, aquel que toca todos los ministerios, aquel que puede llegar a todos los lugares, aquel que establece, aquel que es enviado, como dice la palabra, viene del griego apóstoles, uno que es enviado. Aquí está el profeta. Yo pudiera ver en estos 5 dedos míos, usted quizá lo pueda ver de manera diferente en la mano, pero yo quisiera verlo de esta manera. El dedo índice es el dedo que dice, así dice el Señor, así dice el Señor. Y el dedo más largo, el del medio, oh, es el evangelista, porque tiene un alcance mayor a las almas, se mueve en todas partes. Es el dedo del centro. El evangelismo es importante. Sin evangelismo no hay crecimiento, no hay multiplicación en la iglesia. Y el dedo anular, este dedito, el dedo anular, es el dedo del anillo, del compromiso. Oh, el pastor tiene un compromiso serio con su grey, con sus ovejas. Él es el pastor de las ovejas, el que va a estar infundiendo vida, ¿verdad? Y guiando al rebaño y alimentando al rebaño y abrazando al rebaño, el pastor. Y el dedo meñique, no porque sea chico, es el dedo menos importante. Al contrario, todos los dedos de mi mano son importantes. Sin los dedos de mi mano, yo no puedo agarrar un vaso. Todos están involucrados en el acto, en el agarre, ¿verdad? En la edificación del cuerpo de Cristo. Así que muy interesante el dedo meñique. Lo podemos ver como el más pequeño, pero significa el maestro, ¿verdad? Se mete donde nadie se mete, en esas revelaciones de la palabra, escudriña donde nadie escudriña. Ese es el maestro. Qué hermoso. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Recuerde, un ministerio quíntuple dado por el Señor Jesucristo, constituido por él para beneficio, dones ministeriales dado a la iglesia por Dios mismo, y el Espíritu Santo lo hace funcionar y lo hace trabajar en la medida en que nos acerquemos y tengamos comunión con él. Vamos a ser usados con esos dones para bendecir al cuerpo del Señor. Dios está llamando al servicio cuando pone sobre un hombre o una mujer un llamado y un don ministerial. Oh, sí. Jesucristo es el ejemplo supremo de estar ministrando bajo los 5 ministerios. Pero curioso, él siempre ministró bajo los 5 ministerios en diferentes momentos y operando en uno u otro o en varios de estos ministerios al mismo tiempo, siempre en una actitud de siervo. Él dijo, yo no vengo para ser servido, sino para servir. Eso es lo que es un verdadero ministro, humilde, viene a servir, no a ser servido. En muchas ocasiones las personas confunden estos ministerios con que las personas tienen que ir detrás de ellos, rindiéndole pleitesía o adoración, ¿verdad? No, hermano, para nada. Somos siervos al cuerpo de Cristo. Debemos servir con gozo. Un ministro es eso. La traducción correcta de un ministro es siervo, un siervo, uno que viene para servir, no para ser servido. Así que estos ministerios son dados a la iglesia, no para que la iglesia o las personas que tienen llamados ministeriales o ministerios de oficio se enseñoreen de la grey, hoy sean señores y gobernantes del rebaño, para nada. Deben ser siervos al cuerpo de Cristo. Y cuando ellos funcionan apropiadamente dentro de la iglesia se puede alistar para hacer una labor poderosa, poderosa. Objetivos fundamentales de estos 5 ministerios. Hoy estamos hablando de los 5 dones ministeriales y el Espíritu Santo, que es quien lo otorga, es quien lo da, ¿verdad? Y dice que es para provecho, para provecho. Hermoso. Los objetivos fundamentales lo estábamos viendo para capacitar, edificar, levantar, hacer madurar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Recuerde, estas son funciones ministeriales, no posiciones. No, 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 no. Aquí estoy yo como el jefe, el cacique. No, aquí estoy yo como el apóstol. No, no. Son funciones ministeriales, no posiciones que alguien toma por sí mismo.
El llamado lo hace Dios. Dios es el que levanta. Recordamos a Samuel cuando fue y ungió a David como rey, ¿verdad? Y bueno, hubo un tramo, un trecho, un tiempo entre la unción de David en el principio al lugar que después ocuparía como rey. Hubo un tiempo, un lapso de tiempo donde Dios lo procesó, lo levantó y lo fue capacitando para ese rango poderoso. Pero estos tampoco son rangos eclesiásticos, hermano, del cual alguien es investido. Yo soy y se cree superior a los demás. No, esto tampoco son nombramientos que separan a los creyentes creando divisiones. Porque aquel es apóstol, aquel es profeta, este es pastor, este es maestro. Todos estamos llamados a servir, a trabajar en la obra del Señor en diferentes capacidades y ninguna es menos que otra. Ninguna es menos que otra. Todas son importantes en el cuerpo de Cristo. Tú eres importante. Es que a veces no hemos entendido el lugar que debemos ocupar en el cuerpo de Cristo. A veces, siendo ojo, queremos ser boca, o siendo boca, queremos ser mano, o siendo mano, queremos ser pies. El apóstol Pablo habla de eso a la iglesia de Corinto, una iglesia que abundaba en dones espirituales, sin embargo, tenía serios problemas de conducta y de orden en sus vidas y en la administración de los dones. Así que muy importante, no neguemos los dones. No neguemos las cosas que Dios le da a la iglesia. Él constituyó ministerios, funciones importantes dentro de la iglesia ministeriales para servir al cuerpo del Señor. Porque haya personas por ahí que hacen mal uso de estos dones, no vamos a dejar de usar lo positivo de estos dones. Yo siempre digo, hablando de un billete, les digo a muchas personas, porque hayan billetes falsos circulando en el mercado o en la calle, ¿usted dejaría de usar los billetes buenos? Por supuesto que no. Ahora lo que tenemos que aprender a identificar lo que es bueno y lo que es malo. Eso sí, debemos discernir. Muchas veces si sabemos o nos enteramos de cómo no estamos seguros de que un billete es verdadero, lo llevamos a la entidad apropiada para su revisión. En este caso vamos al banco o una persona que sea ducha o entrenada en el asunto de billetes falsos o billetes verdaderos. Así que por el hecho de que haya cosas falsas, y las hay profetas falsos por ahí, hay apóstoles falsos, hay maestros falsos, hay de todo tipo de cosas en la viña del Señor. Eso no quiere decir que no haya genuinos siervos de Dios que sirven en amor, en integridad, hoy con el carácter de Cristo al pueblo del Señor. Así que muy importante, estos son efectivos en la labor del ministerio y deben desempeñar estas funciones, ¿verdad? Ministeriales con amor, con disciplina, sin pretensiones, sin pretender que son mayores que otros, ni vanaglorias, ni petulancias, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Es un privilegio, un honor que Dios pueda depositar o pueda usarnos a nosotros para la extensión de su reino, ¿verdad? Para el establecimiento, ¿verdad? Del reino de Dios acá, para que lo sobrenatural se manifieste, para que la unción de Dios nos embadurne a todos y podamos ser edificados, madurados, crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Así que el Señor no hace acepción de personas. Enfatizamos que estos dones ministeriales, como cualquier otro don, hoy estamos viendo los dones ministeriales, el ministerio quíntuple y el Espíritu Santo, que es el que da, ¿verdad? Estos dones también a su iglesia. Son entregados u otorgados no por los hombres, no por los hombres, sino por el mismo Señor. Nadie se puede adjudicar un título de apóstol, por ejemplo, si Dios no le ha llamado. Nadie se puede adjudicar un título de profeta si el Señor no lo ha escogido, no lo ha llamado. También la escritura dice que debemos procurar los dones mejores. No hay nada de malo en que usted le diga, Señor, me gustaría ser usado en la enseñanza, me gustaría ser usado como un evangelista o como un profeta, y etcétera. O sea, no hay nada de malo en ello. Al contrario, procurar los dones mejores, dice la escritura. Pero recuerden
que el Señor es el que los da, no el hombre. Oh, el hombre te puede nombrar, el hombre aún te puede nombrar tú mismo y te puedes llamar lo que tú quieras llamarte. Pero si no hay las señales de un verdadero apostolado, no hay señales de un verdadero ministerio profético o de un maestro, de un evangelista o de un pastor, de nada sirve. ¿Cuántas personas no empiezan iglesias y a los 3 meses la tienen que cerrar porque no hay un llamado genuino de parte del Señor? No se ven las señales vívidas, el fruto vívido de un ministerio genuino en el Señor. Así que esto es importante, hermano, muy importante, ¿ok? Cada uno de estos 5 ministerios tiene una parte importante que jugar en la iglesia. Y cuando todos funcionan apropiadamente, mira, la iglesia es bendecida, tu vida es bendecida, porque tú vas a ser discipulado por un maestro, tú vas a recibir palabra de exhortación, edificación, ¿verdad? Y aún te va a redarguir el Espíritu a través del profeta. O el apóstol va a venir y va a ser enviado para plantar, para levantar y también para edificar y para poner el fundamento, como decía el apóstol Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero no sobre falacia, sobre la roca eterna, la roca eterna de las edades, la piedra angular que es Jesucristo. Nadie puede tomar un lugar que Dios no le ha llamado. Así que imagínense ustedes cuánto puede ser de provecho si tú y yo servimos al Señor. Los dones son para todos, no hay excepción, no, son para todos. Aquellos que también lo procuran, lo desean, aquellos que están sirviendo al Señor y quieren servirle en un área determinada y se sienten compelidos por el Espíritu a hacerlo. Pueden ser hombres o mujeres quienes sean investidos. Allí cuando Joel dio la profecía de que cuando el Espíritu Santo viniera sobre la iglesia, dijo algo interesante: oh, derramaré de mi espíritu sobre hombres, mujeres, siervos, siervas, jóvenes y aún hasta niños. Yo he visto niños profetizando, yo he visto niños llenos del poder de Dios predicando y evangelizando, los he visto. Así que Dios no tiene acepción de personas. Dios quiere llenar a su iglesia en estos tiempos como nunca, como nunca. La próxima semana estaremos hablando entonces de los dones ministeriales, en este caso hoy, pero la próxima semana serán los dones espirituales y operaciones del Espíritu a través de estos dones, ¿verdad? Esto que hablamos hoy, los 5 dones ministeriales son funciones ministerio, funciones que el Señor le da a su pueblo para que puedan moverse y ejercer y establecer su voluntad aquí en la tierra y hacer que la iglesia se edifique, se levante, madure, ¿verdad? Y no sea llevada por cualquier viento de doctrina. Los esperamos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV para seguir hablando, en este caso en la próxima semana, de los dones espirituales. No se lo puede perder, muy interesante. Que el Señor les bendiga abundantemente.